Canal Roco TV, junto con Radio Coyhaique Online, presenta Puntos de Vista. Puntos de vista del gobierno regional de Aysén, de su consejo, del gobernador, de sus funcionarios. Queremos agradecer en Roco TV la información que se está dando a la comunidad de todo lo que hacen, porque uno no puede saberlo todo. Por lo tanto, vamos paso a paso mostrando lo que hacen los tremendos personajes que laboran allí de distintas naturalezas. Estamos con el consejero Gustavo Villarruel, a quien le damos la más cordial bienvenida y le damos las gracias por hoy día estar acá. ¿Cómo está Rosita? Teresita, mire, No ya se voy a preocupe. cambiar el nombre. Es mi hermana, así que no hay problema. ¿Cuál va a ser el problema? Vino bien de todas maneras. Totalmente. Teresita, un gusto de saludarte, saludar a todos quienes nos ven y escuchan. Como siempre lo digo, cada vez que estoy aquí, muy grato de compartir con ustedes en un tema de conversación que guarda relación directa, efectivamente, con el trabajo que nosotros realizamos como consejero regional. Y esto nos abre una ventana, una oportunidad de transmitirle a nuestra gente lo que estamos haciendo. No hay que olvidar de que los consejeros regionales somos elegidos por sufragio popular, por lo tanto cada uno de nuestros vecinos, cada uno de nuestros amigos, las familias que nos están viendo, sabemos de que en algún momento nos han apoyado en un proceso eleccionario y eso ha significado, digamos, de que con mucho honor, con mucha honra, poder alcanzar este cargo de consejero regional, integrar este cuerpo colegiado que preside el gobernador regional, Marcelo Santana, y de esta forma ocuparnos precisamente de cuáles son las necesidades que tiene nuestra región, porque si bien es cierto que nosotros somos elegidos por una provincia, en el caso particular provincia de Coyhaique, que son dos comunas, Coyhaique y Lago Verde, pero al momento de asumir, de tomar el cargo, pasamos a ser consejeros regionales y por lo tanto nuestra representación territorial abarca absolutamente toda la región, en este caso las 10 comunas. Y por eso es importante escuchar a nuestra gente, a nuestros dirigentes sociales sobre todo, para conocer de cuáles son las necesidades que en cada territorio existen y en todas las materias, en salud, en educación, en vivienda, cultura, recreación, deporte, etcétera. Y esa es la labor nuestra, de ocuparnos de definir las platas, es decir, la inversión regional en virtud de las platas que nos llegan del nivel central, a dónde la vamos a canalizar. Entonces, siempre esperamos poder atender las respuestas, las necesidades, las urgencias, y de esta forma también en un trabajo de proyección y de desarrollo ir estableciendo las prioridades, y allí vamos determinando, estudiando junto con los sectores, cuáles son los que requieren mayor urgencia en materia de proyectos o de programas, incluso a más largo plazo. Tenemos convenios de programación con distintos servicios públicos, así que estamos en pleno trabajo, en pleno desarrollo. Así es, el gobierno regional de Aysén está en todos los frentes y así lo hemos podido observar en las distintas presencias, ¿no es cierto?, de consejeros que han venido, de directivos, del gobernador, de jefe de división, del administrador. No, está súper, estamos súper claros. Pero ahora nos vamos a ir a lo que nos convoca. Sabemos que usted ha estado siempre pendiente de muchas actividades que se desarrollan bajo el alero del gobierno regional. ¿Cuál es su impresión sobre el taller de concejales que se efectuó en nuestra región? Mira, muy contentos de esta iniciativa que la verdad es que tiene un tremendo valor porque además surge precisamente de los propios concejales esta necesidad de poder recabar mayor información de cómo se maneja el presupuesto, cómo se manejan los proyectos, pero particularmente cómo deben ejercer los concejales su labor de fiscalizadores al interior de los municipios en un trabajo conjunto con su alcalde, cada uno de ellos. Y esta necesidad la recogimos en el gobierno regional, particularmente nuestro gobernador Marcelo Santana, quien después de escuchar esta idea de un concejal de la comuna de O'Higgins, imagínate una de las comunas más alejadas de la región,
quien le hace esta propuesta, esta necesidad de poder hacer un encuentro de concejales donde estén las 10 comunas del país reunidas exclusivamente a nivel de concejales y donde podamos nosotros como gobierno regional establecer una pauta de temas que sean de interés para el trabajo que ellos realizan. Es así como desde el gobierno regional se coordinó, por ejemplo, con el Contralor Regional para que participara con una exposición abordando precisamente los temas que son de interés de los concejales, reitero, en su labor de fiscalizadores, cuál es el ámbito, cuáles son las facultades que ellos tienen para poder acceder a este rol de fiscalizadores y cuándo y en qué casos recurrir a la Contraloría Regional si es necesario. Pero también abordamos otros temas de interés de ellos que son propios del trabajo que realiza a diario el gobierno regional, como son las distintas divisiones que integran el gobierno regional, y allí tuvieron exposición de la división de planificación respecto a los proyectos, cómo trabajamos los proyectos, nosotros cómo se evalúan, cómo se canalizan para la solicitud de fondo, cómo son aprobados posteriormente por el Consejo Regional, por nosotros, por los CORES como cuerpo colegiado. Hay que recordar que nosotros somos un cuerpo colegiado de 14 consejeros regionales, de los cuales hoy día estamos 13 en actividad. ¿Y por qué razón? 13 porque tuvimos algunos colegas que, habiendo resultado elegidos, habiendo asumidos en los primeros días de enero del año pasado, conjuntamente con el gobernador, tuvieron la oportunidad de aspirar a otros cargos distintos, y es así como en una de las listas, que es la lista de la UDI, habían sacado ellos un consejero regional, que es don Omar Muñoz. Al poco andar de asumir en enero, el gobernador regional le pidió que lo apoyara como jefe de planificación en la DIPLADE, y por lo tanto él dejó el cupo y corrió la lista, y venía inmediatamente a continuación por cantidad de votos Andrea Ponce, también militante de la UDI, quien comenzó a ejercer su cargo de consejera regional. Pero al poco andar, y cuando en marzo asume la actual administración del presidente Kast, a ella la nombran seremi de Justicia. Por lo tanto, tenía que correr la lista. En tercer lugar venía nuestro gran amigo y ex consejero regional Eduardo Vera van der Leven, todos de la UDI, por supuesto. Pero Eduardo tenía otras posibilidades en el directorio de Emporcha. Por lo tanto, estuvimos ahí un poco esperando esa resolución hasta que al final lo nombran como director de Emporcha, y por lo tanto él desiste como tercer candidato ya de la posibilidad de asumir como consejero regional. Por lo tanto, sigue corriendo la lista de todo un capítulo, son varios capítulos, digamos, pero sí, es importante que la ciudadanía lo conozca. Totalmente. Corre la lista, y en cuarto lugar había quedado la candidata Lilian Inostroza, que también había sido consejera anteriormente, pero en representación de la provincia General Carrera. En esta última elección, el 2024, ella fue por la provincia de Coyhaique, pero en la lista quedó en cuarto lugar, y por lo tanto se le brindó también a ella la opción de poder asumir como core reemplazable de quien había sido elegido en primer lugar, que era Omar Muñoz, pero ella ya estaba desempeñando un trabajo en el gobierno regional como profesional de apoyo en el gabinete del gobernador, y por lo tanto corrió hasta el quinto y último, porque la UDI llevó 5 candidatos, que era nuestro recordado amigo funcionario del MOP, Patricio Evans, quien desgraciadamente falleció el año pasado, y por lo tanto ya no pudo accederse a este quinto cupo, digamos, en términos de los candidatos que llevaba la UDI. Así es que el cargo está vacante. Hemos revisado con nuestro secretario ejecutivo cuáles son las figuras que contempla la ley para cuando se termina la lista y no hay más candidatos que participaron en el evento. Y recién hace un par de días, conjuntamente con nuestro actual secretario ejecutivo, Sergio de Amesti, pudimos tener desde el Tribunal Electoral una respuesta ya definitiva, y en este caso, al no existir más candidatos en la lista, porque la UDI fue sola, fue separada de Renovación Nacional, por lo tanto
tenía que Hasta solamente ahí llega la cosa. hasta ahí nomás llegar, hasta los candidatos de la UDI, pero ya hemos sido informados que la ley contempla, por primera vez nos comentaban del Tribunal Electoral, situación que no había ocurrido en ninguna parte del país, porque es muy raro de que hasta el quinto lugar nadie pueda asumir por distintas razones. Qué increíble, pero es la realidad. Pero es una realidad que nos ocurrió acá en la región de Aysén y por lo tanto desde el propio Tribunal Electoral tuvieron que revisar muy bien la normativa y en definitiva le corresponde al partido, en este caso de quien pertenece la vacante, que como digo es la UDI, le corresponde presentar una terna de 3 nombres, de 3 militantes al Consejo Regional y el actual Consejo Regional, Elige. es decir, nosotros constituidos los 13, tenemos que votar por uno de ellos, de los 3 que se presentan y en definitiva quien resulte ahí con el mayor número de votos, porque solamente basta la mayoría, es decir, el 50% más 1, para que resulte elegido este nuevo integrante que viene en definitiva a formar completar parte del cuerpo colegiado de 14 consejeros. Mira, qué interesante. Una linda historia. Qué interesante. Esto es educación cívica, porque le puede pasar a cualquier grupo, a cualquier partido, ¿no es cierto?, que suceda esto. Por eso lo conté, los comentarios. Lo conté en detalle porque es una primera vez que ocurre Claro. y a nivel país. Entonces, claro, ya ahora comienza a sentar un precedente que a futuro, si esto vuelve a ocurrir en cualquier región del país, ya hay un está la antecedente, metodología para saber inmediatamente La metodología de Aysén. cómo se resuelve. Bueno, pero auxiliada también por lo que el CERVEL indique, pues. Y No, eso por es supuesto. súper importante. Todo bajo esa normativa. Bueno, los concejales tengo entendido que eran de la región de Aysén solamente, ¿verdad? Efectivamente, retomando el tema tan importante de este encuentro que hubo el día de ayer, que fue una jornada que duró todo el día en los salones del gobierno regional, tuvimos una participación de casi 50 concejales del total de 60. Hay que recordar de que los consejos municipales, en el caso de nuestra región, por el número de habitantes de la población, pueden elegir hasta 6 concejales. Por lo tanto, todas nuestras comunas están bajo los 100.000 habitantes y por lo tanto cada una de las comunas puede elegir hasta un máximo de solamente 6 concejales. Como son 10 comunas, hacen un total de 60 concejales y tuvimos creo que 48 participando, representando a todas las comunas, a excepción de Lago Verde, por la triste situación que tuvimos del fallecimiento de un concejal en La Tapera, que lamentamos mucho. Ayer, de hecho, al momento de abrir este congreso de concejales, guardamos un minuto de silencio por respeto y en recuerdo de quien además murió en sus funciones, porque si bien es cierto que fue una situación trágica de un incendio de un hostal donde él estaba hospedado, él había viajado de Lago Verde porque al día siguiente habían actividades en La Tapera que tenían los concejales. Tenían varias actividades, reuniones con la población, con los dirigentes, y en la noche ocurre este siniestro, estando él encometido en esta localidad. Consulta siempre atingente a lo que estamos viendo, entre paréntesis. ¿Hay un seguro de vida del consejero o del concejal? No. O sea, esto sienta precedente para todas aquellas autoridades elegidas democráticamente, Claro, para que tengan un seguro, sean cuales sean sus funciones, porque nadie está libre de esto. Teresita, tocaste un tema súper importante que lo venimos conversando, no voy a decir trabajando porque no hemos avanzado, pero lo venimos conversando hace muchos años. Yo, este es mi tercer periodo de consejero regional y recuerdo que ya estando en el primer consejo regional, te hablo por allá por el 2013-2014, este tema surgió al interior del consejo precisamente porque nosotros también tenemos que hacer mucho terreno. Y en el caso de los consejeros regionales, evidentemente que no solo nos preocupamos de nuestra comuna donde estamos funcionando, sino que tenemos la obligación de recorrer el territorio y nos trasladamos a Melinca, a la comuna de Huayteca, a Embarcado, nos vamos a veces por tierra o en un pequeño avión hasta Villa O'Higgins o a Tortel, y siempre hay situaciones de riesgo que la tiene cualquier persona,
pero particularmente en el caso de los funcionarios públicos, quienes hemos cometido más reiterado, porque la idea por lo menos es visitar dentro del año un par de veces cada una de las comunas. Y nosotros hemos sesionado también en comunas o en capitales de provincia. Y esa es una necesidad que no hemos podido conseguir todavía, pero que en su momento también se incorporó en la idea de cuando estamos incorporando nuevas facultades para los gobiernos regionales, nuevas facultades para los gobernadores, para los consejeros regionales, también incorporar este tipo de situaciones o normativas, digamos, que de alguna forma permitan cubrir un seguro pensando muchas veces en la familia. Totalmente. Porque tenemos concejales, tenemos consejeros regionales casados, ¿no es cierto?, con niños pequeños y evidentemente dejan un hogar absolutamente indefenso, sobre todo cuando el concejal o el CORE o cualquier otra autoridad es el jefe de hogar y el único que ingresa el aporte monetario al hogar. Entonces es un tema que tenemos que seguirlo conversando y ojalá en algún momento en esta administración o en la próxima podamos conseguir ese elemento de apoyo tan importante. Y serviría a lo mejor de precedente, yo no lo sé, todos aquellos cargos que signifiquen cuando uno está en cometido funcionario, que no está por las de uno, ¿no es cierto? Tener un seguro, nadie dice que se comience con un seguro de lo que no hay nada que asegure y que dé conformidad a la familia cuando esto pasa. Sí. Pero por lo menos un tiempito hace que no sea tan duro el empezar más encima con la ausencia de un ser querido tan importante como es el padre o la madre o quien provea el hogar, porque esa es la realidad. No, por supuesto, y esto es absolutamente válido para hombres y mujeres que ejercen estos cargos o que son funcionarios públicos y que tienen que estar saliendo a terreno, porque lo que la ley contempla en este momento es solamente el pago del viático, digamos, del cometido que tú realizas. En definitiva, digamos, te cubre lo que estás gastando los días que estás en terreno, o sea, el hospedaje, la alimentación, el desplazamiento, si no hay vehículo fiscal que los traslade, pero el seguro debiera estar también contemplado. Así como se aseguran los instrumentos, ¿no es cierto?, de conectividad como son los vehículos, porque tienen un seguro, sería bueno que la vida humana, y más en estos tiempos en política, que de pronto uno no sabe con quién se encuentra, pero la salud mental no está muy buena, entonces, y no es broma, es una realidad. Entonces, sería conveniente darle una vuelta porque ustedes hay un montón de personas que están con cargos, que tienen que hacer una buena pega y que tienen que desplazarse por muchos lados. Entonces, así es. Ojalá, y sobre todo con las condiciones de los terrenos nuestros, con la nieve, la escarcha, el riesgo es mayor. Aquí está complicado. Pero dicho eso, porque no nos hemos salido del tema, sino es consecuencia de lo que estamos hablando, nos vamos a ir al estado totalmente radical, pues vamos a salir de este punto que da penita. Vamos al estado actual y comparativo de la inversión regional que hay en este minuto, al 30 de junio. Mira, estamos justo en la fecha donde nosotros tenemos que hacer una evaluación del gasto, que es el término del primer semestre, o lo que llamamos nosotros el término del segundo trimestre, porque normalmente el Consejo Regional tiene que ser informado, ¿cierto?, por la División de Presupuestos e Inversiones del Gobierno Regional al término de cada trimestre, es decir, el 31 de marzo, el 30 de junio, y conocemos, digamos, cómo está avanzando la inversión, es decir, qué gasto llevamos a esa fecha, del total de las platas que recibe la región. Ahora, siempre el 30 de junio es clave porque ese te da la señal, te da la alerta de cómo vamos en el gasto. Es decir, si vamos bien, vamos mal, vamos atrasados. ¿Y por qué? Porque evidentemente primero es la mitad de año y si tú tienes el 100% de las platas, debieras en lo posible estar por lo menos en el 50% del gasto. Ahora,
Tradicionalmente, y no solo en la región de Aysén, sino que en la gran mayoría de las regiones, la mayor fuerza del gasto comienza en el segundo semestre. Y esto es porque muchos proyectos que se inician a principios de año tienen todo un proceso burocrático, ¿no es cierto?, que significa emitir la resolución, el convenio de programación, lo que sea, la firma del convenio, la toma de razón en la Contraloría, el proceso de licitación, ¿no es cierto?, que muchas veces se abre un proceso de licitación, postulan empresas, pero por distintas razones no se lo adjudican ya porque los montos con que postulan están por encima de las platas que están disponibles para el gasto. Otras veces porque no encontramos empresas con las capacidades para desarrollar un determinado proyecto, y eso extiende, a veces por meses, todo ese proceso administrativo antes que comience la obra. Entonces, el primer semestre es como habitual de que nosotros estemos bajo el 50%. Pero la idea es de que no estemos tan bajo. Entonces, en estos casos, uno indudablemente que se obliga a hacer un cuadro comparativo también cómo ha sido el movimiento en los años anteriores. Para nosotros este es el segundo año como administración, llámese gobernador, consejo regional. Nosotros asumimos los primeros días del 2025, por lo tanto, esto es nuestro segundo año ya como administración propia, y por lo tanto sabemos muy bien distinguir, digamos, dónde pudieran estar los problemas o ciertas debilidades, porque nosotros hasta el último informe de hace algunos días atrás, al 30 de junio, estamos con un 30% y fracción de la inversión. El año pasado, en la misma fecha, estábamos en un 40%, es decir, el año pasado estábamos mejor que este año. Eso significa que tenemos que redoblar los esfuerzos, y lo hemos conversado con el gobernador, para los efectos de hacerle un mayor seguimiento a cada uno de los proyectos que en este momento está en un proceso o en una etapa determinada. O sea, asegurarnos si se licitó, si se publicó la licitación, si fue adjudicado, si empezaron las obras, etcétera, etcétera. Y ahí yo he sido muy cargante en el sentido de señalar, soy reiterativo en el gobierno regional cuando yo digo que ya llega el 30 de junio y que en las jefaturas deben poner un par de funcionarios exclusivamente a cargo ahí de comenzar a revisar los proyectos uno por uno. Este proyecto que se aprobó en enero, ¿no?, a tal servicio, a obras públicas, a salud, a educación, ¿en qué etapa está? Vamos llamando al funcionario del sector, ¿no? ¿Está avanzando bien? ¿Se iniciaron las obras? Es decir, veamos en qué etapa estamos y de qué manera podemos nosotros apoyar o ayudar para avanzar más rápido. Tenemos la confianza porque además estamos teniendo un invierno complicado, eso muchas veces también retrasa las obras, hay paralizaciones, pero confiamos en que desde fines de agosto debiéramos comenzar a recuperar terreno. Tenemos que gastarnos todas las platas que nos envía el nivel central, porque tú sabes, Teresita, de que si nosotros no nos gastamos todas las platas, al año siguiente es posible que el presupuesto se nos reduzca. Y este año ya tuvimos, por una política, por una determinación de la actual administración, ya tuvimos nosotros una rebaja de nuestro presupuesto, que alcanzó del total hasta un 6%. Eso significó limitar algunos proyectos que teníamos pensado hacer. No es menor. No es menor. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación que al menos los que tenemos más experiencia siempre esperamos aportar, en el sentido de que si vamos a comenzar a revisar, y ahora iniciado el segundo semestre, y tenemos proyectos con dificultades, proyectos de que habiendo transferido los recursos por varias razones, esos proyectos no van a alcanzar a ejecutarse, entonces que el servicio tenga la capacidad de reconocer y de devolver esas platas, y nosotros tengamos una lista de nuevos proyectos, listos con RS, listos para adjudicarle las platas, y rápidamente, ¿no es cierto?, en una reunión de consejo regional, tomar el acuerdo y desviar esas platas ahora para un proyecto donde sí tendríamos la seguridad de que se va a poder ejecutar. Optimización de recursos. Optimizar los recursos al máximo, porque nos interesa, no solo por cumplir, digamos, con las autoridades al nivel central de que estamos gastando las platas, sino que las estamos gastando y las estamos gastando bien, no en cualquier proyecto. Es decir, no nos vamos a ir al subtítulo 31 a comenzar a comprar
cuestiones que a lo mejor no son de la absoluta necesidad, en desmedro de otras necesidades que tiene nuestra gente y que con esas mismas plata pudiéramos estar cubriendo. Entonces, eso es para mí clave, lo importante del trabajo que tenemos que comenzar a desarrollar fuertemente ahora en estos meses de agosto, septiembre, octubre, sobre todo. Con harto trabajo. Con harto ñeque. Vamos, bueno, todo el mundo es testigo, así que ¿para qué no vamos a hacer que no conocemos el tema? Cuando vemos una rifa que dice, colabora con el estudiante Joaquín Bello, vamos a poner cualquier nombre, porque es atleta, porque es boxeador, una señora que es nadadora y busca presupuesto, pero cuando ya está casi a finales de año, ya no hay platita, ya no hay Se terminaron los recursos. Se terminaron. ¿Cómo son los recursos en deportes? ¿Hay suficiente o insuficiente? ¿Cómo es la cosa? En el tema del deporte. Tema deporte. En el tema del deporte, nosotros manejamos una importante cantidad de plata para apoyar el deporte, tanto el deporte formativo como también el deporte competitivo. Y en ese sentido le ofrecemos a la comunidad ya desde hace varios años, décadas, el concurso de lo que en un comienzo fue el 2% y que hoy día es el 8%. ¿Qué significa eso? Que del total de las platas que nos envían cada año, del 100% nosotros sacamos el 8% y lo ponemos a disposición para que se desarrollen actividades deportivas y recreativas. Dirigido a que participen particularmente organizaciones sociales, deportivas, adultos mayores, ¿no es cierto?, que tengan su personalidad jurídica al día, vigente, con una antigüedad de 2 años, y postulan a este concurso que normalmente se inicia a partir del mes de febrero y finaliza en julio más o menos, para que las actividades de los proyectos que son adjudicados comiencen a realizarse a partir de agosto hasta marzo del año siguiente. Ahora bien, ¿qué ocurre? De que siempre la demanda es mayor que la oferta, es decir, la cantidad de proyectos que ingresan no logran ser cubiertos por las platas que nosotros disponemos. Y ahí sí nosotros dejamos un porcentaje separadito, porque del 8% total que le entregamos a la autoridad, nosotros un 10, un 15% lo reservamos para que, en este caso, el gobernador pueda entregarlo bajo la vía de lo que nosotros denominamos asignación directa, es decir, proyectos que no pasan por el concurso. Y que muchas veces hay proyectos interesantes porque la asignación directa tiene ciertos requisitos, tiene que ser un proyecto emblemático, territorial, ¿no es cierto?, que tenga varias condiciones especiales e incluso que pueda a lo mejor demostrarse de por qué no pudo postular al concurso y que por eso va por esta vía de la asignación directa. Pero esas platitas son las que nos permiten hasta el momento apoyar a organizaciones sociales con proyectos bastante atractivos y que pueden ser por esa vía apoyados. Tenemos, por ejemplo, chicos nuestros, tal como tú mencionabas, boxeadores, atletas, nadadores, etcétera, que de repente tienen la posibilidad de participar en una competencia nacional o internacional incluso, y cuando ya han tenido estos chicos alguna trayectoria, ¿no es cierto?, ya hay un trabajo, hay resultado evidente. ¿Perdón? El ping-pong también. En ping-pong también, pues, tenis de mesa. Sí. Y ahí dirigimos nosotros los apoyos para que se puedan cubrir estos proyectos y podamos tener estas representaciones, como digo, a veces nacionales y otras veces internacionalmente. Pero yo sí quiero detenerme, Teresita, en hacer una crítica, porque lamentablemente todos los sectores, digamos, son los obligados a desarrollar su política pública. Todos los sectores, todos los ministerios reciben sus platas, ¿no es cierto?, desde su ministerio para que desarrollen su política pública, en este caso en la región. El FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, es solamente para complementar esas políticas, ¿no es cierto?, cuando hay ciertas falencias, o muchas veces para innovar o crear proyectos nuevos que no surgen de los sectores. Pero siempre la responsabilidad tiene que estar en el sector.
Ahora, nosotros como gobierno regional históricamente siempre estamos abiertos a apoyar a los sectores cuando les falta plata, ¿no es cierto?, o cuando requieren apoyar un proyecto en particular, o a veces en una conversación conjunta entre el CEREMI, el gobernador o los consejeros regionales surge la idea de un proyecto determinado. Bueno, ¿cuánto pones tú de plata? ¿Cuánto ponemos nosotros? Pero concretemos este proyecto. En el caso del deporte, desgraciadamente, este año ellos han tenido a nivel país un presupuesto bastante reducido. Tú sabes, y me parece que lo comentamos en una oportunidad acá, que incluso algunos juegos tradicionales, deportistas, competitivos a nivel nacional, se tuvieron que suspender precisamente porque no había presupuesto. Para quienes hemos seguido toda la vida muy de cerca el deporte, sabemos la importancia que tiene la preparación de un deportista, sobre todo cuando está en un ranking y va alcanzando ciertos objetivos. Tú no le puedes interrumpir un año o 2 años en esa carrera, porque inmediatamente la preparación que han logrado por tantos años se te viene por el suelo. Es decir, después cuesta mucho reponerse. O sea, la actividad deportiva tiene que ser permanente, así como son los entrenamientos, también tiene que ser la participación en distintas competencias para mantener estos niveles o superarlos. Y en ese caso estamos muy preocupados porque, como te decía, el Ministerio del Deporte y el IND redujeron estas platas y, por ejemplo, para ahora recién los Juegos Nacionales Deportivos que se realizan ahora a partir del próximo mes, tanto en Concepción como en Valparaíso, el Ministerio del Deporte con sus plata no alcanzó a cubrir para que nuestros jóvenes puedan participar de esta competencia deportiva. Recurrieron al gobierno regional, nosotros les dijimos hagan un esfuerzo, también se lo dijo el gobernador, por ahí pellizquen, busquen por todos lados, pero en su ministerio, para que lo que tengan que pedirnos a nosotros sea lo mínimo, ¿no? Hagan todo ese esfuerzo. Bueno, habían partido como cerca de la primera solicitud, como cerca de 300 millones, la lograron bajar y la semana pasada ya le hicimos un aporte nosotros por 140 millones de pesos, que va a permitir que todos nuestros chicos, que todos nuestros jóvenes escolares participen en estos encuentros nacionales. Qué bueno. Que lo que estamos pensando ahora con el gobernador es estudiar un programa, porque vemos que en los próximos años esta situación del deporte va a seguir ocurriendo, es decir, va a existir esta falencia por los años inmediatamente a continuación, 2027-2028. Entonces conversábamos con el gobernador recién el día de ayer en una reunión de pretabla del Consejo Regional, de ver si podemos establecer un programa donde nosotros nos comprometamos para 1 año o para 2 años más a aportar una cierta cantidad de fondos que permita asegurar por lo menos la participación de nuestros jóvenes que van en lo competitivo, no se arriesguen a perder la oportunidad de interrumpir su trabajo. Así que lo estamos estudiando, vamos a hacer todo el esfuerzo, pero creo que nuestra gente que hace deporte lo merece. Y bien, ustedes tuvieron la presencia del consejero Gustavo Villarroel, consejero regional de Aysén, quien nos ilustró, ¿no es cierto?, sobre todas las actividades que están desarrollando y cómo están poniendo la lógica, la estrategia para salir jugando bien. Palabras para despedirse, estimado consejero. Teresita, muchas gracias. Vamos a poner, como se dice, la pelota en el piso para ordenarnos bien y ahí, junto con todos nuestros colegas, a quienes estimo y quiero mucho, poder hacer este trabajo y avanzar en la inversión principalmente. Queda un desafío y vamos a ponerle full ahí para que nuestra gente tenga sus proyectos aprobados y de esta forma demos respuesta a sus necesidades. Consejero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Teresita. Gracias a ustedes. Sigamos con más en Roco TV. Canal Roco TV, junto con Radio Goyaica Online, presentó Puntos de Vista.